Precisamente estábamos como revisando la escritura y revisando algunas cosas que hemos venido hablando y la esencia de todo esto y en todo lo que veíamos como un Dios que rompe paradigmas. Tal vez ese es uno de los temas que tenemos que romper, paradigmas frente a si cantamos o no cantamos, si nos arrodillamos o no nos arrodillamos, si unimos las manos al orar o no las unimos. Y todo eso pues vamos a descubrir que ha sido el resultado de la idea maravillosa de alguien en algún momento de la historia, pero que lo que es verdaderamente esencial a veces se olvida. Por eso Jesús le decía a los maestros de la ley, a los fariseos les decía, oigan, ustedes tienen que seguir diezmando lo que diezman, pero también tienen que entregar cosas que tienen que ver con sus vidas, porque ustedes hablan de muchas cosas en las cuales ni siquiera ustedes están comprometidos a cumplir y le imponen cargas a los hombres que son difíciles de llevar. Y de alguna manera, Cristo les decía, no solamente se trata de conocer en ese tiempo, hoy estamos hablando de la ley y los profetas, sino de que sus vidas transmitan la esencia y el espíritu de lo que se estaba transmitiendo. Y Jesús se centraba mucho en eso. Esas verdades o esa esencia y esa motivación de Cristo nos ha alcanzado hasta nuestros días, indudablemente. Hoy en día somos objetos de esto, cuando tenemos en el corazón una iluminación y una experiencia de vida de Cristo en el contexto de esta verdad presente de la que hemos venido hablando. Yo estaba hablando, yo no sé si ustedes me estaban escuchando. Tenía conectado el micrófono, el manos libres, pero no me lo había puesto. Entonces, espero que me escuchen mejor así. Pero había un afán en el corazón de Cristo que ha sido un afán de toda la historia. Ese afán en el corazón de Cristo es el mismo afán en el corazón del Padre, y es que le conozcamos, que lo podamos ver y lo podamos oír. Y a veces puede sonar un poco pretencioso o un poco místico el hecho de ver y oír a Dios, siendo que Dios es un Dios invisible, pero que se ha hecho visible a través de Cristo como el mismo motivo de que ese Dios quiera darse a conocer a nosotros y nos envía a nuestro Hijo, a su Hijo maravilloso, perdón, para que nosotros tengamos la experiencia de conocerlo y vivirlo dentro de nosotros. Y a través de esa experiencia no solamente lo que hemos leído y aprendido y lo que nos ha sido mostrado pueda ser transmitido, sino que nuestro obrar, nuestra caminar, nuestra forma de ser también pueda ser una vivencia que acompañe aquello que sabemos ahora o aquello que estamos conociendo ahora. Gracias, ese conocer de Dios es un conocer mucho más profundo de todo lo que nosotros podamos imaginar. En el sentido normal de aprender algo, de escuchar algo o de repetir algo. Si se tratara de repetir, creo que estamos en la época donde más abundancia de la palabra, más abundancia de maestros hay en las redes sociales, en internet, en YouTube, en los medios. Todos los que alguna vez quisieron pararse en un púlpito y no tuvieron la oportunidad de hacerlo, hoy en día encienden su computador, su teléfono, su tableta y ponen a grabar un video y comparten lo que está en su corazón, y todo esto es bueno. Yo no estoy diciendo que eso, pero hay una riqueza de expresiones y enseñanzas del Cristo que es la palabra hoy en día en las redes y en los medios, y tendríamos la oportunidad de escuchar muchas de esas. Es más, como decía un buen amigo, esto está tan bueno que me lo voy a copiar y podríamos repetirlas y estaremos repitiendo verdades, pero hay un sentido más profundo, hay un sentido más relevante que quiero que ustedes lo puedan ver en este escenario. El Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, existía y ya era
porque su existencia es absoluta, no depende de nada más, sino de que Él es, y el Cristo ya era, antes de que todo fuese, Él ya era. En Juan, en los primeros 5 versículos, vemos ese juego de palabras, donde básicamente en el versículo 1, y en sí, en todo el primer capítulo, el segundo capítulo, se habla de la divinidad de Jesús, que era el Cristo encarnado, diciendo que en el comienzo era el verbo y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios, y trata de establecer en 3 expresiones la grandeza y la maravillosa de lo que había sucedido, que el que era Dios y era su expresión activa se había encarnado entre los hombres, y ese verbo hecho carne ahora nos podía hablar, pero nosotros vemos hecho eso como un hecho bonito, un hecho maravilloso. A veces lo destacamos como el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero pensemos por un momento de esta preocupación en el Dios eterno. El Dios eterno dice, wow, ¿cómo hacemos que la expresión de vida y de creación que vamos a hacer se garantice que en toda esa expresión la máxima obra que yo voy a hacer, lo que decíamos hace 8 días, el poema que yo hago, esa obra de mis manos que yo estoy haciendo, pueda conocer al autor de la obra? Y esa preocupación vino y se coloca en un escenario precioso Adán. Y déjenme decirles que esta Adán original, yo no creo que hubiera sostenido una conversación como la que estamos teniendo nosotros con Dios. Realmente lo que había conectado y donde se surgía, donde se daba ese diálogo, era en el espíritu de Adán. Un espíritu puro, un espíritu conforme al diseño original, y allí era donde se daba ese diálogo. Y cuando eso se pierde, Dios dice, yo tengo que procurar que mi mensaje vaya formando parte del hombre. Así es de que lo empieza a entregar por tradición hasta que Moisés le da la instrucción de que empiece a registrar las cosas porque ya eran muchas para poderlas transmitir. Y para que la gente no quedara perdida, se da el libro del Génesis, el libro de los orígenes, el libro de los principios, donde se colocaba desde dónde venía el tema de la creación, no para que nosotros nos formáramos partes de la evolución o partes de si habían gigantes o no habían gigantes, o cuáles eran los monstruos marinos que después del diluvio ya no estaban. ¿Qué cantidad de cosas hay allí que nosotros nos podemos preguntar? Miren, preguntas tan simples como ¿quién fue la mujer de Caín? Pueden revolvernos la mente y pueden sacarnos del foco y pueden descentrarnos, pero lo que Dios quería transmitir era algo muy diferente a eso, y cuando le pide a Moisés que registre los hechos es para que nosotros no quedemos en el aire, sino que tengamos un referente. Y así se va dando la escritura, y aparte de la escritura ya de estos no sé si papiros o cómo se llamarían, o las cosas en donde estaban escritas y fueron transmitidas de una generación a otra generación, llega el momento en que él dice, wow, ya no solamente es el relato que estos les he mostrado que escriban y lo que se han pasado por tradición de boca en boca, de generación en generación, sino que ahora voy a hablar por mis profetas, y se levantan los profetas y Dios empieza a colocar su voz, que es una voz espiritual, sobre los profetas, porque el Espíritu venía sobre ellos, nunca dentro de ellos, sino sobre ellos, y ellos recibían una iluminación que les permitía en su entendimiento saber qué era lo que Dios quería transmitir al pueblo, y lo transmitían. Y de esa forma el pueblo tenía a través de los profetas un canal que pudieran identificar que si venía por ese canal, pues esa era la voz de Dios. Pero así como pasan estos escenarios, pues vemos que hay escritos que no dicen la verdad, sino cuentan otra historia y fueron manipulados a través del tiempo. Y también hubo profetas que no eran profetas de Dios, sino era gente que quería hacerse pasar por profetas y se llamaron falsos profetas en ese tiempo. Y dañaban un poquito el mensaje de Dios, pero Dios siempre se preocupaba por, oye, coloquemos una ley que al menos ubique a la gente en que lo que no está direccionado dentro de la ley es un camino erróneo, para que ellos en su comprensión que han heredado por la naturaleza del bien y del mal, pues
bajo esa naturaleza yo les pueda contar un poquito para que ellos puedan elegir. Y de hecho la palabra lo registra así. Dios le dice al pueblo, después de darle la ley, les dice, hoy he puesto delante de ti el bien y el mal. El bien tiene estas cosas y el mal tiene estas cosas. Juntos tienen su resultado, su recompensa, sea lo que estén elegidos. Elijan ustedes. Entonces, como que no era porque Dios ahora era un Dios del bien y del mal, como nosotros lo hemos querido entender, sino que era la naturaleza propia del hombre. Es decir, cuando la Escritura registra en Génesis que Adán tuvo dos hijos y que uno era bueno y que el otro era malo, lo que estaba diciendo es, la simiente de Adán es una simiente nacida en el conocimiento del bien y del mal, juntos dentro del mismo Adán, y las generaciones que se dieron eran semejantes a esas. Entonces, como que el mensaje original se había perdido y Dios se preocupaba porque ese mensaje llegara. Así las cosas, llega un momento en que pareciera a los oídos de los hombres que Dios dice, voy a guardar silencio por un tiempo. ¿Por qué? Porque después de que los profetas hablaron, el pueblo también desechó lo que los profetas decían. Y es más, reyes tenían profetas que les decían los que los reyes querían escuchar y esos eran los buenos profetas para ellos. Pero si un profeta le decía algo malo y le decía que venía de parte de Dios, los reyes no aceptaban estos profetas. Y es más, el mismo pueblo no los aceptaba porque querían que los profetas les dijeran buenas cosas. Yo creo que eso suena lejano, pero estuve en muchas plataformas donde uno tenía un profeta al frente y uno quería y hacía fila. Yo hoy en día también mucha gente hace fila. Y no quiero criticar con esto nada, sino es decir, miren la condición humana. Hacíamos fila para que el profeta nos dijera algo bonito delante de todos, porque a veces queríamos que esa palabra la escucharan todos para que todos reconociéramos lo que éramos en Dios. Y a veces queremos escuchar esa palabra para poder empezar a vivir y hacer las cosas que por derecho propio deberíamos haber hecho, o por responsabilidad propia deberíamos haber hecho. Pero queríamos como que eso, y hacíamos y esperábamos a veces 1 hora o 2 horas a que nos tocara el turno para que el profeta nos hablara. Otros más orgullosos o más tímidos, qué sé yo, como yo, pues nos hacíamos a un lado. Yo siempre estuve activo en la congregación. Los que me conocen de años sabían que yo siempre estaba haciendo algo. Tenía la mente en la palabra, la mente en el espíritu, pero la mente en el servicio dentro de las reuniones. Siempre estaba muy metido en todo esto. Entonces, casi nunca, de un tiempo para acá, estaba más preocupado por atender a la gente, todo eso, más en torno a lo que estaba sucediendo mientras que el profeta hablaba, que hacerle fila al profeta. Pero cuántas veces decía yo quiero que este hombre me dé una palabra, pero no que yo haga fila para que me la dé, sino que si él tiene algo de Dios, pues que me llame y me lo diga. Y más de una vez lo hizo. Adivinen qué pasó después. Aparte de la emoción y repetir la palabra un par de veces, fueron palabras que fueron quedando allí y muchas de esas probablemente eran un llamado de Dios, una exhortación, una forma de redarguir mi vida, qué sé yo, o probablemente también pudieron haber sido palabras que no eran para mí y que no venían de Dios. Y eso es lo que puede pasar en todos estos escenarios. Entonces, pareciera que Dios, en un escenario similar del pueblo de Israel, Dios decide guardar silencio. Dicen que ese silencio duró 400 años. Y aparece, y literalmente esa es la palabra, aparece. Porque no es que nazca Cristo, no, Cristo no nació. Cristo apareció encarnado en Jesús. Pero ese aparecer es como cuando aparece el conejo de los magos. No sé si han visto los magos que sacan el conejo del sombrero. Ese conejo ya existía antes de aparecer en el sombrero y es más, lo que hace es aparecer. Entonces, ese contexto de aparecer fue lo que pasó con Cristo. Aparece Cristo y dice el mismo Dios a través de este hombre inspirado, quien antes nos habló por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Cristo. Y como que había una preocupación donde el mismo Dios coloca a Cristo en escena para que Cristo, que es el mismo verbo, la misma palabra que se ha venido repitiendo desde la eternidad para que se creara el mundo, desde Moisés para que se escribieran las primeras cosas,
a través de los profetas, esa misma palabra que duró callada en silencio durante 400 años, aparecía ahora. Y la misma palabra viva empezaba a contar lo mismo que Dios quería contar, de manera que el hombre pudiera ¿qué? Conocer a Dios, conocer a su creador, conocer a aquel que hizo esa obra perfecta que somos y que amándonos mucho, con paciencia, con misericordia y con muchísima gracia, nos venía otra vez a traer a un escenario donde nosotros pudiéramos, en un momento de ser reconciliados, poder escuchar lo que él quería decirse acerca de sí mismo para que nosotros pudiéramos conocerle. Es como cuando papás nos sentaba o mamá nos sentaba o el abuelo nos sentaba y empezaba a contarnos su historia y las aventuras de su vida y las cosas que vivían. Mi padre fue campesino, entonces me contaba las cosas del campo. Y todas esas cosas me permitían conocer al Padre en una extensión que yo no conocía. Aparte que lo disfrutaba en el momento en que yo estaba con mis diferentes edades. Fui un hombre afortunado, tuve un padre presente, siempre un padre que me amó, un padre que me enseñó a ser disciplinado y que me enseñó a tomar decisiones. Un padre que no me impuso muchas veces su decisión, pudiéndolo hacer porque era mi padre, sino que siempre me ponía delante las cosas. Y como esos pasajes de los antiguos, donde él me decía, el consejo, mi hijo, es este, pero tú puedes hacer esto y probablemente sucede esto, o haz esto y probablemente suceda esto. En otras ocasiones me decía, hijo, no tengo idea, mira a ver qué haces. Pero en todas me empujaba a tomar decisiones y disfruté un padre. Pero cuando mi padre me contaba sus historias de pequeño, de joven o de recién casado, para mí era maravilloso porque eran cosas que yo no había podido ver y que ahora podía verlas y escucharlas de él, y eso me acercaba de una manera íntima. De pronto, siendo un niño de 10 o 12 años, me acercaba a sus 40 años que él tuviera o 50 años que él tuviera de existencia, porque en un momento me era contado, me era revelado, me era iluminado su historia. La vida cristiana hay que mojarla de fe y la palabra hay que mojarla de café. William 1.1, es eso. Entonces aquí vamos tomando cafecito a medida que vamos hablando. Me toca estar con líquido. Estuve esta semana en muchas interacciones. Tengo la garganta un poco lastimada, pero eso nunca ha sido impedimento para que pueda compartir lo que Dios va colocando en mi corazón. El caso es que estando su hijo, el mismo, es como si la palabra hubiera cobrado vida y la misma palabra empezara a hablar. Pero aún así vemos que transcurre la vida de Jesús en la tierra. Jesús es llevado a juicio, 3 veces enjuiciado, 3 veces hallado inocente y aún así condenado a muerte. Todo para que se cumpliese que lo que ya estaba escrito. Entonces mire que hay entre cumplimiento, entre verdad, entre profecía y entre la palabra de Dios, hay un común ensamblaje para que todo vaya de la mano y que todo lo que se dice se haga, todo lo que Dios dice se hace, así de simple. Y en Cristo se hizo todo y se cumplió la profecía acerca de Cristo, acerca de la palabra viva. Y cuando Cristo muere y es resucitado, ya es glorificado, sucede algo maravilloso y es que Dios no termina ahí su escenario para que la palabra se acerque cada vez más al hombre. Al comienzo estaba con el hombre la palabra, pero luego estuvo, por eso el hombre era semejanza de Dios y la palabra estaba con el hombre en Edén, en el jardín, ¿cierto? Y luego estuvo con los profetas y luego estuvo así todo el tiempo, pero cuando estuvo Cristo en la tierra, la misma palabra se había acercado en la tierra, pero cuando Cristo es resucitado, la palabra volvía a formar parte del hombre desde su interior. Y es cuando nosotros decimos, ¿cómo es de grande? Y yo no sé por qué les estoy hablando de esto, mi tema de predicación es otro.
Pero cómo es de grande nuestro Dios, que si lo ponemos en un orden lógico para nosotros, o histórico, o un orden jerárquico, en un orden para nosotros que lo podamos entender, vemos cómo esa palabra, Dios siempre se preocupó porque estuviera con nosotros, pero ahora en estos tiempos, Dios preparó todo para que la palabra estuviera en nosotros, en ti y en mí. Claro que como Él es espíritu, la palabra tenía que estar en nuestro espíritu, porque era la única forma de que esa palabra fuera escuchada. Es como el silbato ese que usan para los caninos, que lo silban y casi nadie lo percibe, un ser humano no lo percibe, porque el nivel de decibeles, de frecuencia o qué sé yo, está hecho solamente para que el oído de esos animalitos lo perciba. Asimismo, parece que la frecuencia en la que habla Dios es una frecuencia tal que solamente nuestro espíritu lo puede escuchar. Cuando usamos nuestros sentidos para expresar esta palabra que viene por la frecuencia del espíritu, permítanmelo decir así, cuando escuchamos esta palabra por nuestros sentidos naturales, el oído o la vista cuando la leemos, o el oído y la mente, porque todo se activa cuando estamos viendo a alguien y escuchando a alguien, y todo esto y hasta nuestro propio corazón se prepara, esa tierra del corazón se prepara para que esa palabra venga. Parece que lo que estuviera sucediendo es un encuentro precioso donde la palabra que entra por nuestros sentidos naturales se aproxima a lo interior nuestro y la palabra que entra por nuestro espíritu se aproxima hasta que hace explosión y crea algo nuevo que se llama luz en nuestro corazón. Y esa luz en nuestro corazón es Cristo mismo manifestándose en una verdad. Y hoy en día podemos disfrutar de esto. Parece que esto fuera ciencia ficción, parece que esto fuera, wow, esto no, ¿dónde está en la escritura? Está en todas partes en la escritura. Déjenme advertir que no es algo que yo me invente. No me pidan que les diga cuál es el referente, porque yo les diría, lean de Génesis a Apocalipsis y ustedes encontrarán entre toda esa escritura, entre los 66 libros completos, encontrarán esto que les estoy diciendo. Porque a la verdad, esto que está escrito se llama la palabra logos, lo que está escrito. Pero nunca el logos pudo contener todo lo que es Cristo. Y mucho menos puede escribirse todo lo que significa su gracia dada a nosotros hoy en día. Entonces, hay una parte que vamos a tener que estar experimentando en este logos, ¿cierto? En este logos que contamos, pero hay una parte gigantesca de la gracia que tenemos que experimentar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y es ese conjunto de cosas lo que nos dice que tenemos un Cristo vivo dentro de nosotros, que no solamente decidió habitarnos, sino que decidió colocar su propia vida dentro de nosotros para que nosotros tuviéramos la vida eterna, la fuente inagotable que nos pudiera saciar por siempre dentro de nosotros, fluyendo continuamente a fin de que en la manera en que nos fuera llenándonos desde adentro, inundándonos, fuera creciendo dentro de nosotros, fuera siendo manifestado hacia los demás, fuera siendo manifestado hacia afuera, fuera siendo puesto en evidencia que el que está nacido de nuevo manifiesta a aquel que lo engendró, a aquel que lo habita y a aquel quien es su vida en nosotros. Así es de que siendo nosotros, como hemos venido hablando estos días, trasladados Diga. al reino, siendo nosotros, no solamente trasladados a su reino, sino siendo nosotros engendrados en él y nacidos de nuevo, siendo nosotros ahora de otra naturaleza distinta a la naturaleza que teníamos, siendo nosotros ahora esto en Cristo, con Cristo, para Cristo, por Cristo, tenemos que manifestar ese propósito que Dios tenía desde antes,
porque todo el esfuerzo que Dios ha hecho por darse a conocer es para que sea dado a conocer en medio de nuestro diario vivir. Esa vida que a veces consideramos común y corriente o una vida simple. Hoy en día una vida guardada y aburrida porque ya no nos podemos mover. Para mí este tiempo ha sido tal vez la vida más maravillosa, más rica en experiencia y todo eso, porque le he quitado a mi vida por lo menos 2 horas de transporte diario que ahora puedo invertir en todos nosotros, en la palabra, en Dios y en nosotros mismos, en ti y en mí estamos invirtiendo vida. Ha sido un tiempo donde hemos visto el valor de aprovechar los espacios del día y aún los espacios de la noche de una manera productiva, eficiente, no quedándonos quietos, sino avanzando en pos de aquello para lo cual fuimos llamados. Es en medio de todo esto que nacen cosas como este precioso grupo de personas que estamos aquí. No para escuchar a un hombre, no, sino para poder ver aquello que Dios preparó desde antes y poderlo tener y disfrutar nosotros también entre nosotros. Y cuando digo entre nosotros es obvio los que estamos aquí juntos, los que hemos estado aquí, que hoy tal vez no puedan estar aquí, pero estoy hablando en tu casa, o a veces si te toca ir a una oficina o a tu empresa o donde trabajas, o te toca asistir a algún lado donde hay gente que regularmente ves, es allí. O tal vez algunos tengan también otro grupo de gente como estos a los cuales también les comparten cosas, es allí. O para no ir tan lejos, los que duermen contigo bajo tu techo. Es allí donde hay que manifestar a Cristo. Cristo nunca nos pidió que hiciéramos un escenario especial para manifestarle. Los escenarios especiales fueron creados con sus manos y tenemos al mundo mismo. Por eso dice la Escritura que Él murió por el mundo. ¿Sí? Él vino a salvar el mundo. No solamente los hombres, no solamente reconciliar la creación, sino todo aquello que se corrompió, Él vino a reconciliarlo. Pero de manera particular vino a los suyos. Y hay unos que son de Cristo y otros que no son de Cristo. Pero todo esto es increíblemente escrito para los que son de Cristo. Y aquellos que son de Cristo, pero que aún no lo saben, puedan ser advertidos, avisados, notificados, entendidos, que les llegue la carta y la abran y la lean y digan, wow, sí, sí, aquí dice esto. Oye, yo me estoy viendo aquí. Yo estoy viendo que soy ese que nació de nuevo. Yo estoy viendo que soy ese que soy enviado a naciones, que yo soy ese que estoy enviado para hacer luz, que soy ese que estoy enviado para hacer sal. Y ese precioso propósito de Dios en medio de nosotros, que hoy en día nos llamamos su eclesía, que hoy en día nos llamamos su cuerpo, que somos hijos de Él. Ese precioso mensaje tiene que ser prioritario en nuestras vidas. Podemos ir muy profundo en la revelación o ir muy profundo en los cielos, primero, segundo, tercer cielo, como lo hizo Pablo. Podemos ir muy profundo en todo esto, pero hay una parte que Dios quiere hacer en nosotros. Y si ustedes ven este gráfico que quise colocar hoy detrás, parece que hubiera un terreno agreste y hay una ramita que se está abriendo paso en medio de esta tierra. ¿Sí lo pueden ver detrás de mí? Yo no sé si virtualmente esto está detrás de mí, delante de mí y todo eso, porque como es virtual uno no sabe dónde está. Pero al menos en mi pantalla aparece detrás, lo puedo tapar. Pero esta ramita se está haciendo espacio en medio de este terreno agreste. Parece que el terreno fuera muy grueso y no le permitiera. Parece que el terreno, a medida que esta plantica crece, se estuviera agrietando y todo eso. Quisiera pensar, y es más, quiero pensar y quiero expresar
que eso es nuestra vida. Esa gráfica que está ahí atrás es tu corazón y mi corazón. Que por tal vez tropiezos en la vida, tal vez frustraciones, tal vez muchas cosas que nos han pasado, se ha vuelto una coraza fuerte y ruda que se antepone ante todo para soportar. O tal vez las decepciones, o tal vez el éxito, o tal vez el conformismo, o tal vez es que yo soy así, o sea, mi propia autoconmiseración, mi propia autocompasión, aunque ahí estoy haciendo una redundancia, debería ser mi autoconmiseración y mi autocompasión, mi auto, pobrecito yo, mi auto, es que también puede ser, es que yo soy el mejor, es que mi autoelogio, como yo no hay otro, soy el mejor maestro, nadie conoce nada como mí. Todas esas cosas van formando ese terreno agreste en nuestro corazón. Y tal vez eso dificulta que nuestro corazón pueda ser expuesto a lo que tiene que ser expuesto. Pero déjeme decirte algo. A la vez que fuiste trasladado al reino de su amado Hijo, también naciste de nuevo y recibiste una nueva naturaleza. Y esa palabra que estaba prometida como a una profecía, donde decía para un pueblo, yo cambiaré su corazón, quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Probablemente algunos religiosos dirán, ahora es un corazón carnal, pero no, lo que estaba diciendo el Señor es, quitaré un corazón donde hay muerte y les daré un corazón donde hay vida. Porque si tenemos carne, tenemos el Espíritu de Dios dentro de esa carne, el soplo de Dios, el Zoé de Dios, el Cristo mismo actuando en esa carne, adivinen qué, esa carne es una carne viva. Pero no es una carne viva y vacía, sino es una carne donde mora el Espíritu que vivifica, el Cristo que no solamente nos da esa vida natural, sino que nos da una vida espiritual y nos retorna ese Zoé de Dios profundo, grande y que nos pone en un escenario limitado. Y en ese corazón que Él está viendo así, dice, yo puedo ser, escuchen esto, no voy a colocar algo de mí, no, yo me puedo colocar a sí mismo como una pequeña semilla dentro de ese corazón. Y esta semilla que hoy germina en este nacimiento que te doy, porque no solamente tú has nacido, o más bien, déjenme decírselo de esta forma, no hemos nacido de nuevo porque hayamos nacido, hemos nacido de nuevo porque Él nació dentro de nosotros. Y tenemos que entender que si Él nació dentro de nosotros, tiene que ir creciendo dentro de nosotros y eso cambia todo. Eso hace que por más agreste que sea la tierra, esta semillita va a dar a luz una raíz, un tallo, unas hojas y va a crecer de tal forma que florezca dentro de ti y pueda llevar fruto. Y cuando ese fruto se manifiesta, se cumplirá aquello que ya está escrito, que dice que por los frutos los conoceréis. Entonces no te creas, mi hermano, que es por lo que tú haces de bueno, porque no es ni lo bueno ni lo malo, sino por lo que Cristo hizo en ti. Y podríamos decir, ¿desaparecemos del escenario? Sí. Pero también que les quiero decir algo más. No solamente desaparecemos del escenario, sino que nos hacemos responsables de esa vida que crece dentro de nosotros. Nos hacemos responsables de esa semilla, nos hacemos responsables de esa palabra y tenemos que colocar en el equilibrio perfecto aquello que dice Santiago y aquello que dice Pablo, porque Pablo plantea todo como el Cristo que lo hace todo, pero tenemos que ver cuál es el contexto de Pablo, un hombre educado en la ley, un hombre que todo lo cumplía, un hombre que a la perfección él se acercaba al cumplimiento completo de la ley, desde el punto de vista religioso, pero era un hombre de fe,
leal a sus pensamientos, que tiene un encuentro con Cristo y en ese alumbramiento que tiene, no solamente que lo deja ciego en sus ojos, sino que por estar ciego en sus ojos, su espíritu pudo ver, pudo entender que algo estaba creciendo en él, y un Santiago que tuvo un efecto diferente, pero ambos colocan algo. Este hombre dice, Cristo lo hizo todo en mí, lo va a hacer todo en ti, su experiencia. Y este Santiago decía, oye, no me muestres una fe sin obras, muéstrame una fe por tus obras. Pero él no estaba hablando de las buenas obras ni de la caridad. Él estaba hablando de las obras que fueron preparadas para nosotros. Y a veces eso es algo efímero, ambiguo, algo gaseoso, que a veces no podemos identificar. Y tal vez nuestra responsabilidad sea que el Espíritu Santo nos empiece a mostrar qué es aquello que yo debo hacer, que me corresponde a mí, como parte de lo que Cristo ya hizo por mí. Pero al igual que un ser humano puede nacer y les va a ser dado el crecimiento de manera natural, el ser humano no se va a esforzar por crecer, pero él de manera natural le va a dar el crecimiento, tiene una responsabilidad de saber qué le mete al cuerpo, de qué se alimenta y cómo ejercita su cuerpo, cómo ejercita su alma, o sea, cómo ejercita sus emociones, cómo ejercita su carácter, cómo ejercita su mente, cómo se ejercita para tomar decisiones. Igual que este hombre puede decidir que se ejercita para ser un obeso y morir prematuramente del corazón, o no se ejercita y será un escuálido toda su vida, que no tenga fuerza en sus brazos ni para levantar algo para alimentarse, o será alguien que se esfuerce mucho más en su cuerpo y será uno de estos hombres remusculosos y todo eso, pero que les falta carácter. Todos decidimos cómo alimentamos una parte de nuestro ser para que se forje. Indudablemente va a crecer, pero nosotros decidimos cómo la ejercitamos y cómo la alimentamos. Indudablemente esta semilla va a crecer, pero nosotros decidimos si vamos a dejar que este terreno sea tan agreste, que atrofie esta plantica y nunca pueda florecer de la manera que quiere florecer dentro de nosotros, o crecer de la manera que quiere crecer dentro de nosotros. O tal vez esté allí y no hagamos el ejercicio necesario para crear el ambiente donde crece. Cuando yo tengo en mi jardín, bueno, eso es una expresión muy, acudamos a su imaginación. La voy a hacer más cercana. Cuando mi esposa tiene en su jardín una plantita y tiene otras plantitas alrededor que le están haciendo estorbo y que no son importantes, yo les aseguro que mi esposa va a coger las otras plantitas y las corta, y si hay hojitas que no estén bien, las va a quitar, de manera que la plantita que está ella cuidando tenga el ambiente correcto donde puede desarrollarse. Mi esposa no puede hacer nada para que esa planta crezca, pero sí puede hacer para colocar en esa planta, si es de sol, colocarla al sol, si es de sombra, colocarla a la sombra, si necesita mucha agua, echarle mucha agua, si necesita poca agua, echarle poca agua. Ella sabe reconocer eso y se ha ejercitado. Les digo, al comienzo no sabía. Y voy a sacar una infidencia. ¿Las plantas se pueden ahogar? Sí, mi esposita lo logró ahogar una planta porque le echó mucha agua, pero ella aprendió cuál era la forma que tenía que hacerlo. Nosotros tenemos una palabra, una semilla, una luz dentro de nosotros, una vida dentro de nosotros que está creciendo más y más cada día. Y tenemos que proveer el ambiente correcto para que ella crezca. Y tiene que ver con nuestro actuar, nuestra conducta, cómo usamos el tiempo, cómo usamos el dinero, cómo usamos los bienes, cómo usamos las relaciones, cómo usamos la palabra, cómo usamos los pensamientos. Tiene que ver con todo esto. Mis amados, quiero solamente dejar aquí abierto un tema. Yo la verdad, esto que les comparto no fue algo que, wow, es que yo estuve estudiando y ese mensaje lo escribí. Tengo escrito otra cosa completamente distinta, pero que ahora que iba avanzando, iba comprendiendo y diciendo, wow, sí, esto que está aquí, esto que estoy diciendo, qué bonito está porque tiene un contexto muy claro. Y les digo, honestamente, el Espíritu Santo fue dándome luz en la medida que íbamos conversando sobre este tema,
sobre las cosas y creo que tengo el entendimiento para seguir preparándome y estos próximos domingos estar hablando acerca de esta palabra que está aquí. Y quisiera que buscaran sus Biblias y si no, pues a escuchar atentamente. Voy a leer en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1. Les cuento una anécdota. Yo soy un poquito fan de Pablo. Me encanta cómo hablaba Pablo y todo eso. Y en alguna parte me tocó hacer una referencia. Yo sé la carta de Pedro, pero se lo adjudiqué a Pablo. Entonces le dije, como decía Pablo en la segunda epístola de Pedro. Les parece que le robé los derechos de haber escrito esto, porque ellos no son los autores, pero sí le... Entonces siempre que lo veo aquí como que siento pena moral con Pedro por haberle quitado el derecho que él fue el que fue el canal para escribir esto. Entonces, en el versículo 1, y voy a estar leyendo, perdónenme si nos tomamos unos minuticos más hoy. Repite la cita. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y voy a leer una buena parte. No vamos a hablar hoy sobre esto, pero sí quiero dejar asentado un poco la lectura. Y de esto vamos a hablar, pero quiero dejarles este pasaje porque creo que no es solamente lo que podamos compartir aquí, sino yo sé que si tú meditas sobre este pasaje en estos días, antes de volvernos a ver, yo creo que vamos a tener algo muy precioso y tal vez podamos hacer ese pequeño concilio donde se levantaban los hombres de Dios y decía, y Dios hizo esto en mi vida, y Dios me contó esto, y Dios me mostró esto, y Dios me reveló esto, y sería maravilloso poder construir en medio de todo el conocimiento que Dios nos pueda dar en un próximo escenario. Palabra dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa de la nuestra. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Miren qué bonito. Esto habla de lo que veníamos hablando el día de hoy, tal vez es la introducción. Un escenario que siempre les pido que pongan atención es a quién le está dirigiendo la carta, porque se cuenta que las escrituras eran dirigidas mayormente a la iglesia. Eso estaba en una conversación ayer con mi hijo Efraín, y se lo hacía notar a mi hijo Efraín, pero se lo hacía notar a él porque el Espíritu me lo estaba haciendo notar a mí en ese preciso instante. Y es una perspectiva interesante. Ahora veamos un Pedro que está viviendo Pedro. Estos hombres, al igual que nosotros, no recibieron el árbol cargado de frutas y no fue puesto un árbol en su interior. Ellos también nacieron de nuevo. El nacimiento de ellos muy seguramente está enmarcado en la Escritura. Ellos nacieron de nuevo y nos relata la Escritura en lo que conocemos como lo sucedido en la fiesta de Pentecostés, porque hemos dicho que ese es el Pentecostés, pero no. Pentecostés era una fiesta judía, pero en la celebración de esa fiesta, ellos estaban simple y sencillamente allí reunidos y vino el Espíritu Santo sobre ellos y ellos nacieron de nuevo en ese momento. Pero ellos habían compartido con la palabra viva y parece que hubo una explosión del conocer de Cristo y del conocer de Dios en ese momento que los pone ellos en un estado donde tenían una riqueza grande que era necesario compartir. Y como era una fiesta, pues había mucha gente alrededor de ellos y lo compartieron. Y fue un momento bonito donde ellos compartieron al Cristo. Pero déjenme contarles, segunda de Pedro, en qué momento se hizo. Segunda de Pedro es contemporáneo al emperador Nerón. Nerón fue uno de aquellos hombres que la historia levantó para destruir la verdad de Dios, para destruir al pueblo de Israel. Que en ese tiempo estamos hablando del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y se levantó para destruir a su iglesia. Y Nerón llevaba unos 3, 4 o 2 años, era muy reciente, donde había comenzado la persecución de los que llamaban ahora cristianos, o que en Antioquía llamaron cristianos, pero la persecución de aquellos estos que eran seguidores de Jesús, el Cristo. Y en esa persecución, la persecución
fue subiendo de nivel, y parece ser que cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, ellos estaban en lo más álgido de la persecución de la iglesia. No era un momento fácil. La primera carta fue una carta donde se ponía conocimiento de Cristo, pero en esta carta él dice, es necesario que ustedes ahora sí conozcan más de este Cristo y empiecen a caminar diferente. ¿Por qué? Porque es necesario que se enfoquen, que se encaucen, que se corrijan. Y de eso habla el siguiente texto, que solo voy a leer y prometo que no voy a explicar nada más, sino quiero dejar en sus corazones esto para que ustedes puedan estar reflexionando. Yo sé que lo que el Espíritu traiga va a ser de mayor riqueza, de mayor profundidad y de mayor vida para sus corazones, para sus espíritus, para sus almas, para sus cuerpos, es decir, para ustedes. Dice el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir, o sea, diligentes en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice el versículo 8, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo Pedro, yo William, y ojalá yo cada uno de ustedes, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Un hombre que sabe que sus días están contados, porque le ha sido revelado, está escribiendo lo que le parece más relevante a él para dejar como el legado para las generaciones que quedarían allí y que los sucederían a él en la maravillosa obra de edificar a la iglesia, mostrando al que es el centro, la razón, el motivo y el destino de nuestro mensaje y el mensajero de ese mismo mensaje, Cristo el Señor, el Hijo del Dios Altísimo, quien te ama a ti y me ama a mí. Amados, gracias. Gracias, Amos.
Qué hermosa palabra. Yo creo que es muy importante que en la semana estemos no solamente, o sea, es muy bonito estar aquí, es muy bonito escuchar, pero creo yo que el éxito de todo esto es que nosotros podamos entre semana eh, comer de esa palabra, volver, escuchar y sacar esos tesoros. Me emociona, me conmueve el corazón esa frase, ¿no? El aparecer de Cristo. Porque realmente sin su aparición nosotras o nosotros todos estaríamos realmente perdidos. No sé si hay alguna pregunta o pasamos a tener así un tiempo como de canto, de un tiempo de poder entregarnos al Señor un poquito o no sé, ¿tienen alguna pregunta? Ese versículo que acabamos de leer es muy importante que la podamos leer en todas las versiones, porque a veces la Reina Valera confunde confunde no, su vocabulario no es tan simple. Entonces sería bueno que la pudiéramos leer en varias versiones. Yo sé que la mayoría que está acá es amigo de Moni. Moni les dio un enlace de internet donde ustedes pueden ver las diferentes versiones para que la puedan leer. ¿Alguna pregunta? Alce la mano, calla ahora o calle para siempre. ¿No? Bueno, vamos a tener un tiempo y nos vamos a despedir. Padre, te damos gracias, Jesús, nuevamente por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros sin tu aparición? ¿Qué sería de nosotros sin que tú no hubieras irrumpido en nuestras vidas? Gracias por quitar ese corazón de piedra donde había muerte y usted poner un corazón de carne en la vida tuya para germinar. Gracias Jesús por esa luz que está resplandeciendo en nuestras vidas. Yo te pido que durante la semana les des a mis hermanos en la fe esa iluminación de Cristo, para que lleguen a ese conocimiento en el Señor.